Yo voy a exponer sobre la contradicción de tesis 293-2011. Considero que es extremadamente importante para nuestra materia de justicia constitucional, específicamente porque esta contradicción de tesis, junto con el expediente Varios 912-2010, eh, ayudó a reafirmar lo que es el control de convencionalidad, que es el mecanismo jurídico eh, que de manera efectiva materializa lo dispuesto en el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, al referirse al principio pro persona, a la norma más favorable y bueno, a la adaptación que nuestro sistema jurídico debe hacer en respecto a las obligaciones que adquiere al ratificar convenciones de derecho internacional. Entonces, por eso yo escojo esto, creo que es otro tipo de mecanismo de control que de nuevo me parece extremadamente importante. Bueno, la contradicción de tesis 293-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, es también clave para entender esta importancia constitucional del juicio de amparo y de los principios del juicio de amparo, porque redefinió cómo deben protegerse los derechos humanos de las personas después de la reforma constitucional de 2011. Y esto porque, bueno, revisando los hechos de esta contradicción de tesis, el conflicto surge porque un tribunal colegiado de distrito emite una resolución en la que dice que los tratados internacionales se encuentran al nivel de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los organismos jurisdiccionales del país. Pero otro tribunal colegiado de circuito lo que dice es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encontraban por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. Entonces, la jurisprudencia que emitía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sí era orientadora, no era vinculante. Al existir esta contradicción, es que se resuelve lo siguiente. En primera instancia, se resuelve que, de acuerdo al artículo primero constitucional, las normas de derechos humanos en nuestro sistema jurídico no se relacionan en términos jerárquicos. Es decir, o sea, no importa si un derecho está contenido en nuestra Constitución o en un tratado internacional, siempre que este haya sido ratificado por México, porque en el momento en que México lo ratifica este tratado, el derecho humano es uno que permea todo el sistema jurídico. Eh, la forma en que este criterio impactó nuestro sistema jurídico, la forma en que nosotros en nuestro país vemos a estos derechos humanos, es que ahora se maneja un concepto que se llama bloque de constitucionalidad, que implica que la Constitución es como un binomio que se conforma tanto por el contenido expreso que nosotros tenemos en la parte dogmática de la Constitución, los que ya conocemos como los primeros 33 artículos de la Constitución, esos derechos fundamentales, pero también por los derechos humanos que se contienen en los tratados internacionales que el país ha ratificado. Entonces, de nuevo, no se relacionan de una forma jerárquica, sino que todos ellos en conjunto son los derechos humanos a los que nosotros, como gobernados de este Estado mexicano, debemos tener esa garantía de protección. Eso es lo que se resolvió en el término, considero yo, más importante, pero no fue la única resolución a la que se llegó. Adicionalmente, también hubo una confirmación del parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué significa esto? Que las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por México son la columna vertebral de todo el sistema. Es decir, es en base a todos estos derechos humanos, a todo este bloque constitucional de derechos humanos, que las demás normas y actos de autoridad tienen validez. Esto está íntimamente relacionado con lo que hemos visto del juicio de amparo y los principios que rigen a este amparo, ya que es en base
a los derechos humanos que reconoce la Constitución y el Estado mexicano al ratificar tratados internacionales en materia de derechos humanos, que se deben también de regir las estructuras, los procesos, las etapas y los pasos de un medio de impugnación como este, que está específicamente diseñado para poder dar una protección y garantía a, pues a nosotros como gobernados, como personas ante una autoridad. Entonces es igual, considero muy, muy relevante. Adicionalmente, se resolvió que eh, cuando un texto de la Constitución establezca una restricción de derechos humanos, esta debe prevalecer en todo momento. Pero esta debe ser una restricción expresa y justificada. Lo que normalmente sucede en una situación así es que si existe una restricción a un derecho humano, por ejemplo, hablando de la prisión preventiva, esta debe estar de nuevo expresa, no puede ser algo que se salga, debe ser en estricto derecho y además normalmente lo que sucede en un caso como este es que debe de realizarse también un test de proporcionalidad. Se debe ver entonces que la restricción que está ejerciéndose sea proporcional, sea legítima, sea necesaria, sea idónea. Y por último, también se resolvió que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todas las autoridades judiciales del país, sin importar que México haya sido parte o no del caso de donde derivó la jurisprudencia. Esto es importante porque existía también una diversidad de criterios respecto a si era vinculante solamente si México había sido parte del caso que estuviera llevando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que no era necesario. Si es parte, es vinculante, y si no es parte, se puede considerar tal vez como orientadora, pero de cualquier forma es algo que debe de tomar en cuenta el Estado mexicano al momento de aplicar o generar normas generales. Y bueno, esta es mi referencia. De nuevo, considero que es muy importante esta contradicción de tesis por la relación que guarda con los juicios de amparo como mecanismo de control constitucional. Este es más un control convencional y según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control constitucional implica verificar la conformidad de las normas internas, así como su interpretación y aplicación con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado. Entonces, en este contexto, el control de convencionalidad también obliga a confrontar la figuras jurídicas que podríamos tener dentro de nuestro sistema jurídico que podrían ser contrarias a los derechos humanos con el estándar interamericano que requiere contrastar las posibles medidas que tenemos, actos de autoridad, lo que se esté poniendo en controversia con medidas menos lascivas y que además requiere un análisis mucho más completo y más pues, internacional. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención.